Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta guía de la salud todos los lunes a partir de las 2:30, ya saben, hablamos de salud. Tenemos ese amplio abanico que les hemos ido ofreciendo a lo largo del mes de enero, ya estamos en febrero, seguimos con el mismo menú de siempre, así que lo pueden disfrutar, ya saben, hablando de salud bucodental, hablando de la mujer, hablando de salud y deporte, hablando de estética y también hablando de los más pequeños, y precisamente con ellos vamos a comenzar esta guía de la salud de hoy. Osvan Vans patrocina esta sección. Ya está con nosotros Pilar Blázquez, la directora de Osvan Vans. Pilar, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy hablamos de los más pequeños, pero incluso de los más pequeños, de los bebés prematuros. Sí. ¿Qué son los bebés prematuros? Primero, para ponernos en situación, para que la gente entienda cuando hablamos de bebés prematuros. Pues un prematuro es aquel bebé nacido antes de la 37 semana de gestación, ¿vale? Lo habitual está entre la 41 y 42 semanas, pues estos nacen antes de los 37. Y dentro de los 37 meses, antes de eso, también hay una clasificación separado. Entonces, se considera un prematuro extremo aquel que nace antes de las 28 semanas, luego un prematuro medio entre la semana 28 y semana 32, y un prematuro tardío entre la semana 32 y 37, y en función de eso pues van a tener una serie de riesgos de problemas de salud posteriores, ¿vale? Hablamos de los tipos que hay de prematuros. Entiendo que cuanto más prematuro es, mayor riesgo tiene y más problemas puede tener para vivir normal y correcto. Sí, evidentemente, bueno, hay niños que salen adelante y los avances médicos hoy en día permiten que los niños evolucionen, ¿no? De hecho, hay niños que los nacidos prematuros tardíos, que se consideran entre 35 o 37 semanas, es raro que estén en las unidades de cuidados neonatales, ¿no? En las cunitas o en las incubadoras, ¿no? Como se les suele llamar. Entonces, bueno, pues la medicina nos permite conseguir esas cosas. Hablamos, Pilar, de números, porque ¿cuántos prematuros nacen en España? ¿Qué incidencia tienen? Pues mira, actualmente la tasa de incidencia de los prematuros ha aumentado en los 20 años, ¿vale? A nivel mundial, considerablemente, y en España nacen unos 28.000 niños prematuros, que supone 1 de cada 3 niños, o sea que es una tasa muy elevada, y eso pues tiene una serie de causas. ¿Cómo estamos de todas maneras España con respecto a Europa o el resto del mundo? Vale, pues a nivel mundial, 1 de cada 10 niños es prematuro. España ahora mismo se considera el país europeo con mayor tasa de prematuros. ¿Por qué nacen prematuros? ¿Qué riesgos? Entiendo que son riesgos que normalmente pueden venir derivados de la propia madre o también incluso del propio feto, del propio bebé. ¿Qué tipos de riesgos tienen las madres, por ejemplo? Pues todos los estudios indican que el aumento de la edad materna, ¿no? Y sus problemas derivados de salud secundarios que tienen, pues muchas mamás ya, pues a lo mejor tienen ya un bebé ellas con diabetes o con otra serie de problemas, pues es un riesgo de tener un niño prematuro. La reproducción asistida actualmente, pues bueno, pues esas opciones que tenemos de poder ser padres, pues bueno, y los partos múltiples, pues conllevan, pues los partos múltiples no, la gestación múltiple, pues conlleva evidentemente a mayor riesgo, y bueno, y esos avances en medicina que nos permite ser padres más mayores, pues evidentemente pues van a incidir en esto. Pero existen otra serie de cosas. Bueno, luego existen otra serie de problemas que, por ejemplo, son fisiológicos de la propia madre, que pueden influir. Por ejemplo, mamás que enseguida empiezan a dilatar el útero, problemas con la placenta, que la placenta también pues puede envejecer antes, anomalías congénitas en general del tracto genitourinario, infecciones de orina, que cualquier mujer puede tenerlas, la preeclampsia, que también es otro de los problemas, que es una hipertensión con aumento de la proteína en la orina. Entonces, todas estas cositas pueden provocar de forma natural un parto prematuro, ¿vale? Y luego otros riesgos, pues eso, le estábamos diciendo, el aumento de la madre, e incluso en adolescentes, porque una niña menor de 16 años también tiene riesgo de tener un bebé prematuro, ¿sabes? Y luego, evidentemente,
hay que ir a hacer los seguimientos ginecológico habitual, tener una buena nutrición, que eso va a influir también posiblemente en una mala gestación y un parto antes de tiempo. Hablamos de la madre, no sé si luego dentro de los niños, problemas que pueden tener, bueno, en este caso los fetos, los bebés, cuando están en el claustro materno aún, ¿qué tipo de problemas pueden tener los niños? ¿Qué riesgos tienen estos casos? Pues claro, evidentemente niños con alteraciones genéticas pueden nacer prematuros, que ya, bueno, pues ya cuando se están formando, que ya directamente, pues bueno, pues surgen así. Niños con síndromes, niños con, bueno, un riesgo de autismo, se considera que es un niño prematuro. ¿Cuál es la diferencia? No se sabe muy bien si uno causa la otra o cuál es el causante, ¿no? ¿Quién es el huevo y quién es la gallina, en este caso? Pero bueno, pues por ejemplo está muy... Y luego alteraciones cerebrovasculares en los bebés, alteraciones cardiovasculares, etcétera, etcétera. O sea, hay un sinfín de casuística que evidentemente puede originar estas causas. Evidentemente entiendo que hay cosas que son inevitables muchas veces, sobre todo relacionadas con los más pequeños. No sé si las madres gestantes, mujeres gestantes, que aún no son madres, o ya lo son, en fin, precauciones que pueden tomar para no tener el riesgo de tener un bebé prematuro. Bueno, nuestro ginecólogo que habla todos los días seguro que nos puede contar mucho mejor que yo, pero evidentemente... Trataremos con él también este tema, ya que me lo sacas, me lo apunto aquí. Sí, apúntatelo y así él nos lo cuenta mejor, pero bueno, el seguimiento, la buena dieta, bueno, estar tranquilos durante la gestación, evidente, y cuidarse, ausencia de tomar tóxicos, importante, sean fármacos, sean alcohol, sea tabaco, evidentemente... Y bueno, pues yo evidentemente no puedo recomendar tener los hijos antes, pero bueno, ¿por qué? Porque sí que es cierto que los niños que nos vienen a Bambans que son prematuros o que tienen algún tipo de alteración en el desarrollo, pues cada vez estamos viendo que la edad es muchísimo más avanzada. Y un niño prematuro extremo, estamos hablando de eso, de 28 semanas, tiene muchos riesgos de tener un problema de desarrollo neurológico, pulmonar, problemas visuales, entonces, bueno, pues bueno, la vida es difícil, estamos en un momento económico, socioeconómico grave, o sea, grave, difícil, complicado, grave no, complicado, y no nos permite, claro, si tenemos sueldos mileuristas, no nos permiten tener hijos jóvenes, que es lo ideal. Esos embarazos de riesgo, ¿no? Esas madres que siempre les dicen a partir de los 35. 35 ya son embarazos pero de claro, riesgo. Estamos viendo madres de 40 y muchos, pero no son madres de 40 y muchos, son padres de 50 y tantos. Es decir, la genética de ambos en este caso influye. Es decir, evidentemente pues puede pasar pues eso, que haya más incidencia de necesidad de ir a reproducción asistida o pues bueno que los estudios hablan de una acumulación en nuestros cromosomas, de una alteración celular que va sucediendo, y que es cierto, el envejecimiento se da en nosotros mismos y en nuestros genes, y en nuestros óvulos y los espermatozoides, y ese acúmulo de desechos, de diversas cosas que tenemos en nuestro cuerpo, alteran también los óvulos y los espermatozoides, y evidentemente pues puede haber mayor problema, ¿no?, de prematuridad y de problemas de incidencias en los niños. Entonces, pues eso, que los tengamos más jóvenes. Esto ha servido de aperitivo. Es como los cebos que hacen en los programas del corazón. Dejamos esto de aperitivo, de cebo, y la semana que viene nos centramos con Pilar en qué hacen desde Bambans, en este caso con los niños prematuros. Seguiremos hablando de este tema y nos centraremos un poquito más, entraremos en harina, como se dice vulgarmente, para seguir tratando y hablando de los prematuros. Pilar, muchísimas gracias, como siempre. Nada, a vosotros por invitarme. Vamos a abrimos página de salud bucodental. Clínica Dental Cedobad patrocina esta sección. Y ya está con nosotros otro lunes más, como siempre, Cristian Tocampo. Muy buenas, Cristian. Buenas tardes. Cristian, bueno, ya quiero avisar a los telespectadores de que tenemos un programa, yo digo ciencia ficción, pero bueno, porque vamos a hablar de láser, no solo con Cristian, luego lo van a ver también. Pero Cristian, como decimos,
el láser aplicado en este caso en odontología, las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías que ya parece que son una realidad, ¿no? Sí, hemos tratado ya hace el último programa con María, he traído el láser, o mejor dicho, el escáner intraoral, que es la odontología 3D, que decimos que no es futuro, ya es un presente, hecho futuro más bien. Y bueno, el láser dentro de la odontología tiene un montón de aplicaciones y yo ya llevo varios años ya aplicándolo en Clínica Dental de Ovaz. Y bueno, el láser, ¿qué es? Es un dispositivo eléctrico que lo que hace es que amplifica la señal o la luz que no es visible, en este caso el láser no es visible al ojo humano. Y este láser, que ahora mismo lo vais a ver, que es el láser Fox de ARC, es un láser alemán, lo distribuye Sweden Martina, que es mi casa de implantes, y que la característica principal de este láser es que es el único en el mercado, es un láser de diodos, tiene un haz o un LED verde. ¿Por qué tiene que ser un LED? Porque nosotros, al ser el láser, al no ser un haz no visible para el ojo humano, pues el LED nos ayuda a identificar dónde está actuando, ¿vale? Entonces, bueno, es muy práctico en ese sentido. ¿Qué tipos de láseres existen en el mercado y qué láseres se pueden aplicar en la odontología? Pues hay los de baja frecuencia, el de láser diodo 2, sí que láser Fox, sí que permite trabajar a baja frecuencia y alta frecuencia, pero los de baja frecuencia se usan principalmente para hacer efectos analgésicos, antiinflamatorios y anestésicos, y los de alta frecuencia está el de diodo 2, el ND-JAK, pues bueno, pues ya es para tratamientos ya de dientes, tejidos duros, tejidos blandos. Esas son las dos características y dos clasificaciones de los láseres que existen. ¿Qué ventajas tiene el láser como tratamiento? Tiene un montón de ventajas. Principalmente lo bueno que tiene es que los pacientes se sienten cómodos al realizar ese tratamiento porque evita la fobia al dentista o la fobia dental, porque como no emite ruido, la dichosa turbina que emite un ruido desagradable, el láser lo único que se nota es un pitido que me está indicando de que está el láser funcionando. Entonces el paciente es muy agradable porque no tiene dolor, el paciente en muchos de los casos no es necesaria la anestesia, porque se puede planificar o se puede programar el láser con una dosis determinadas para que el haz de láser actúe 100 milisegundos y descanse el láser 300 milisegundos. Entonces, esos milisegundos que no son nada, el organismo no le llega el estímulo nervioso de que se produce un dolor porque estamos descansando más tiempo de lo que actúa el láser. Entonces, los pacientes lo agradecen un montón porque evita el dolor, la anestesia no es necesaria en muchos de los casos y sobre todo coagula. El láser hace un efecto de coagulación, es decir, cuando, por ejemplo, una extracción, yo tengo la manía de aplicar el láser porque desinflama o desinfecta el alvéolo donde estaba el diente y ayuda a la coagulación. Entonces, son unas ventajas principales que tiene. Igual que hablamos de ventajas, hablemos de los inconvenientes que tiene este tratamiento. Claro, el inconveniente que tiene, o el mayor inconveniente es, entre comillas, el costo. No son unos aparatos baratos, pero yo digo que es un inconveniente que yo no lo veo como un inconveniente, porque si es un beneficio cara al paciente y un beneficio que mis tratamientos pues, cada vez son más pues, de mejor calidad, yo creo que es un inconveniente relativo, porque si el paciente se siente cómodo, todo lo que yo pueda invertir en maquinaria en ese paciente, pues yo creo que no es un inconveniente el costo, es relativo. Otro inconveniente, pues que hay que hacer un curso, formarse, porque bueno, un láser puede lastimar si te pasas de dosis, si pasas de amperaje, pues puedes hacer más daño que beneficio. Esos son los inconvenientes que tiene. Lo demás es un aparato sencillo, fácil y los pacientes lo agradecen. Lo importante a veces también que es invertir en salud muchas veces, que es como dices, que hay que tener... Sí, yo no por es ejemplo... un inconveniente. Claro, incluso cuando hacemos implantes con cirugía guiada, que hablaremos en futuros programas, a ver, todo lo que yo pueda invertir para ayudar al paciente a solventar un tratamiento o hacer el tratamiento más fácil, yo creo que eso no es un inconveniente el costo que tenga el aparato. Vamos a hablar de los tratamientos, por ejemplo, que ofrecéis en Dovaz, Clínica Dental Dovaz. ¿Qué tipo de tratamientos se pueden hacer?
Sí, en sucesivos programas hablaremos, porque el próximo día seguiremos hablando de láser y vamos a puntualizar cada tratamiento en detalle, ¿no? Hoy es una introducción. Sí, ¿no? Para hoy es un programa de conocer el láser, los tratamientos efectivamente. que hay. Entonces, ¿qué tratamiento? Desde una misma extracción, lo que comenté, ¿no? Que ayuda a coagular y sobre todo el hueso no sufre tanto y regenera, ayudas a regenerar ese hueso sin problema, de una simple extracción, a un tratamiento periodontal, como hemos hablado cuando hablamos de la endocarditis, que tratábamos con láser, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con el tratamiento Edmundo, que es la endocianina verde? Porque la endocianina verde es un medicamento que se fija en la membrana bacteriana de las bacterias y cuando es una sustancia cromófoga, es decir, ayuda o sensible a la luz, entonces la endocianina verde, cuando pasamos el láser, esas bacterias explotan. Pues es una aplicación muy interesante que en la consulta lo uso prácticamente todos los días. Es decir, yo llego a la consulta y lo primero que hago, enciendo el láser, porque sé que algún tratamiento lo voy a usar. Muy importante también el láser para hacer blanqueamientos dentales, es decir, hay que avisar a los telespectadores que todos los blanqueamientos que salen dentales por ahí, que le aplican luz, eso no es una luz láser. Aunque lo venden como láser, no es láser, es una luz pues como de la lámpara de fotopolimerizar. Y bueno, lo que hace el láser en sí es que estimula el producto, el peróxido de carbamida, en este caso, que es el agente blanqueante, y lo que hace que, como lo estimula, el efecto es instantáneo y más rápido. Pero lo que hace es que evita esas sensibilidades que se produce con ese ácido, que en forma tradicional pues sí que se producía. El láser lo que hace es que no evita que el diente sufra esa sensibilidad tan desagradable. Después, bueno, pues para destapar implantes, para desinfectar bolsas periodontales, para hipersensibilidad dental, se aplica el láser y bueno, pues sellas esos túbulos dentinarios donde está el nervio y el paciente lo agradece. Y principalmente para gente que tiene problemas de ATM, de articulación temporomandibular, o pacientes que aprieten mucho, que tienen un bruxismo. Entonces lo que hace el láser, pues le aplico unas sesiones en la ATM y entonces el paciente siente en el momento una relajación, a veces se me quedan dormidos, por la relajación que sienten se quedan dormidos y lo agradecen un montón. También cuando hago una extracción quirúrgica, pues si el paciente lleva mucho tiempo con la boca abierta, no me cuesta nada, le aplico un poquito de láser en la musculatura temporomandibular y el paciente lo va a agradecer. Por eso digo que el láser es un aliado más que tengo en la clínica para todos los tratamientos que sean efectivos, fáciles, sin dolor, sin anestesia y de calidad. Pues seguiremos profundizando en el láser, en los tratamientos. Lo vamos a hacer con Cristian. Muchísimas gracias, Cristian. De nada, a vosotros. Y como les decía, vamos a seguir hablando de láser y otra aplicación que tiene, que ya no tiene, nos alejamos de la boca y ya verán cómo tiene más aplicaciones y lo vamos a ver con Antonio Castro. Clínica de Castro patrocina esta sección. Pues como les anunciábamos, vamos a seguir hablando de tecnología láser, pero esta vez aplicada a la depilación. Lo hacemos con Antonio Castro. Antonio, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por cierto, Antonio que no estuvo con nosotros en el anterior programa porque estaba con fiebre, está enfermo. ¿Estás bien ya, no? Sí, ya estamos perfectos. Pues seguimos con la normalidad y vamos a empezar a hablar de ese láser aplicado. En este caso hablábamos de las aplicaciones que nos contaba Cristian, ahora vamos a verlas enfocadas a la depilación. ¿Cómo funciona en este caso el láser cuando nos depila? ¿Cómo nos depila el láser? Pues al final la tecnología de depilación por láser o por luz pulsada, que son dos tipos que ahora aclararemos, diferentes, se rigen por el mismo principio, que es la fototermólisis selectiva. Es decir, la longitud de onda de la luz, ¿no? del láser, ataca directamente al pigmento más oscuro, que en este caso sería la melanina del pelo. Entonces, a través de lo que es el tallo del pelo, transmitimos esa energía, ese calor al folículo piloso, que es donde nace el pelo, y aumentándolo por encima de los 70 grados es cuando lo matamos, por decir así. ¿Qué tipos de láser tenemos, en este caso, aplicados a la depilación? ¿Qué tipo? Nos hablaba Cristian de un tipo específicos, los que usaba él y tal. ¿Cuáles tenemos en este caso? Pues en el mercado hay muchísimos, es decir, cada año salen 2 o 3 que se van inventando, pero al final los que
tienen una eficacia demostrada, pues van manteniéndose, aunque no sea una tecnología tan novedosa. Y así los principales serían pues el diodo, el SHR, la jandrita, y después eso en cuanto a láser. Y como decíamos antes, luz pulsada, que es una luz policromática en vez de láser, que es monocromática, ahora explicamos la diferencia, pues estaría el IPL, que es luz pulsada. ¿Qué diferencia hay, la que decías ahora, entre el láser y la luz pulsada? Pues los láser, al ser monocromáticos, trabajan solo a una longitud de onda. Eso quiere decir que son mucho más precisos, no afectan tanto a lo que es el resto del tejido, porque conducen exactamente por el pelo. El IPL o luz pulsada es policromático, sería como un flash de una cámara, para hacer un símil. Entonces afecta a una zona más amplia y le cuesta más discernir entre pelo o piel. Entonces puede haber más riesgos de quemadura, por ejemplo. A una persona que se quiera someter a la depilación, en este caso a través del láser, ¿qué recomendaciones hay que darle? La principal, la exposición al sol. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros recomendamos entre 10 y 15 días antes no exponerse al sol y entre 10 y 15 días después tampoco, y siempre con mucha protección solar, con pantalla total a poder ser. Mantenerse bien hidratado, porque sí que el tejido, cuanto más hidratado esté, más absorbe las posibles complicaciones que pudiese haber. Y desde nuestra clínica recomendamos que vengan sin rasurar, porque al final te haces más preciso si ves exactamente qué pelo hay. Si vienen rasurado te dicen sí una zona, pero bueno, puede haber más cantidad en una zona o menos. Entiendo y sabemos que la depilación es algo que se hacen los hombres, las mujeres. No sé si hay algún tipo de persona o algún que no pueda, por ejemplo, someterse a una depilación láser. No, en principio, bueno, la recomendación es, claro, si alguien tiene pues, un problema en la piel, pues recomendamos que no sea, claro que no, y por lo menos que pase antes por el dermatólogo para que le diga si puede usarlo o no. En cuanto a los fototipos de piel, es decir, a los tonos de piel, nosotros usamos un láser diodo que nos permite abarcar desde el fototipo 1 al 6, es decir, el más versátil del mercado. Pero vamos, todo el mundo puede usarlo. ¿Qué pasa? Que si somos pelirrojos o queremos depilar canas o tenemos el pelo muy rubio, al haber una falta de melanina el tratamiento no va a ser eficaz. Me ha apuntado por aquí una serie de verdades y mentiras. Son preguntas, le voy a hacer un pequeño test a Antonio, para que se habla mucho, sobre todo cuando hablamos de nuevas tecnologías, escuchamos muchas cosas, leemos muchas cosas, y sobre todo con la cantidad de información que tenemos en Internet, y he ido haciendo una recopilación que le vamos a ir planteando a Antonio para que nos diga verdad o mentira. Es un juego prácticamente. Me ha apuntado, la depilación láser es un método que puede dañar la piel y es menos seguro que el sistema tradicional, es decir, que la cera de toda la vida, por ejemplo. ¿Verdad o mentira? Vamos a dividir la pregunta en dos. Es decir, ¿puede dañar la piel? ¿Puede dañar la piel? Sí. Es decir, es un láser. Igual que cuando te rasuras con una cuchilla puede dañar la piel, el láser tiene su riesgo. Pero bueno, si lo hace un buen profesional y siguiendo los protocolos, no debería haber problema. Bueno, muy importante en este punto, porque nos ha pasado alguna vez, nosotros en diagnóstico hacemos una serie de preguntas y es muy importante ser sinceros. Decir la verdad, claro. Sí. Porque, por ejemplo, hay medicamentos como el ibuprofeno, que toma todo el mundo, que es fotosensibilizante. Es decir, cada cuerpo y cada piel es distinta. A lo mejor yo me tomo todos los días ibuprofeno y no me reacciona, pero a una persona se toma ese día uno, el día anterior, y le puede reaccionar. Y esa segunda parte que era, es más o menos seguro que la cera de toda la vida, por ejemplo. Claro, es que son dos depilaciones distintas, una es permanente y otra no. Claro. Entonces, riesgo no hay, es decir, hay mínimo los casos que tenemos en más de 15 años que llevamos trabajando con láser diodo, nos habrá pasado 3 casos de una reacción o así. De todas formas, en el diagnóstico inicial ya se hace una prueba de Hablamos de depilación, decías, en el caso del láser es definitiva. Otra de las cosas que he leído, que me ha apuntado esas verdades o mentiras, la depilación láser
no acaba de eliminar totalmente el vello. Vuelve a tener matices esto. Eso es importante, que tenga matices es importante. Sí. En las mujeres tienen más alto porcentaje de efectividad por una razón. En los hombres tenemos testosterona. La testosterona es una hormona que provoca un aumento de vello y no, es decir, no dejamos de producir testosterona hasta que nos morimos. Entonces, puede quitar el pelo pues, durante unos años, pero puede volver a aparecer. Y volviendo con las hormonas, pues en el caso de las mujeres también puede afectar algún ciclo de estrés o así, que puedas desarrollar más o algún problema hormonal. Esta seguro que le gusta a mucha gente. ¿Es doloroso? Mucha gente dice que no, pero es doloroso. Es decir, basándonos en su mecanismo de acción, estamos aumentando hasta más de 70 grados en la hipodermis. Es decir, por ejemplo, yo voy a hacer una confesión, aún me hice una sesión ayer y claro, hay folículos que directamente estallan. Entonces, es soportable. No, yo tengo el umbral de dolor bajo y lo aguanté bien. Y para gente que es un poco más sensible, pues se puede poner alguna anestesia tópica. Fíjate, Antonio, has ido respondiendo a través de, cuando estabas hablando al principio, pues mira, ¿se debe rasurar el vello? No, eso ya nos lo has ido tú contando, muchas de las que tenía yo apuntadas. ¿Tomamos el sol antes? No, y tampoco después, como decía la recomendación que nos hacía Antonio. Bueno, te doy un aprobado en el test, perfecto. Gracias. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nosotros ahora vamos con nuestro ginecólogo de cabecera. José García, ginecólogo, patrocina esta sección. Y ya tengo sentado a mi lado a José García, a nuestro ginecólogo de cabecera, porque vamos a retomar el tema del que hablábamos la semana pasada. Hablábamos de dismenorrea, de esos dolores menstruales. Y, doctor, ¿qué le parece si refrescamos la memoria un poco a los telespectadores para hablar de, por ejemplo, los tipos de dismenorrea que habíamos hablado y profundizado en el anterior programa? Sí, efectivamente. Bueno, no le he saludado. Muy buenas, doctor. No, muy buenas también. Qué mal educado soy, por Dios. Vamos a ver. Lo importante es distinguir entre dismenorrea primaria y dismenorrea secundaria, como comentamos el otro día. La dismenorrea primaria se produce desde la menarquia y no tiene una causa, una patología definida de tipo ginecológico, pélvico. Y la dismenorrea secundaria es cuando se presenta a raíz o como efecto de una enfermedad como puede ser pues, pólipos, miomas, endometriosis, etcétera, ¿no? Entonces, el tratamiento que se puede dar para la dismenorrea, hay que tener en cuenta que hay unos tratamientos que son, digamos, de normas de vida o personales y también la fitoterapia. De esos tratamientos que se pueden, bueno, son remedios caseros casi, ¿no? Tratamientos naturales, decir, por llamarlos de alguna manera. Sí, naturales, ¿no? Son, por ejemplo, pues una almohadilla térmica que se pone en el bajo vientre, un masaje con los dedos desde el ombligo para abajo y hacia los lados sobre la pelvis, ¿no? Lo que sería sobre la pelvis, el abdomen bajo. Puede ser tomar bebidas calientes, puede ser ducha o baño en agua caliente. Estos son algunos de estos tratamientos así, digamos, más naturales. Es decir, incluso que la propia mujer que en ese momento sienta, en este caso, el dolor menstrual, pues lo puede hacer ella. Sí, eso perfectamente. Los que acaba de decir no el doctor, los plantean puede hacer riesgos. Y después, el otro ya, un tratamiento natural, que podríamos considerar natural, pues son la fitoterapia, la acupuntura, entre comillas. De la fitoterapia, que es la que digamos es más natural, pues existen una serie de plantas que tienen una acción que es analgésica para el dolor,
sedante, algunas, analgésicas, antiinflamatorias, y entonces pueden ser utilizadas. Lo que pasa es que, bueno, desde el punto de vista científico siempre hay controversias hasta qué punto pueden ser efectivas o no, pero lo cierto es que en algunas pacientes, en algunas mujeres les va bien. Y entonces ahí tenemos el abrótano, el sauce blanco, la valeriana, o sea, ahí hay muchísimas, la salvia, bien. Y entonces esas son los tratamientos fitoterápicos. La acupuntura, que es otro de los tratamientos también controvertidos, hay publicaciones que dicen que puede llegar hasta un 90%. La reflexología, que es presionando ciertas zonas del cuerpo, etcétera, ¿no? Y después, ya una vez que resolvemos este tema, si no mejora, si la mujer no mejora con esas medidas, digamos, más light, más suaves, entonces hay que recurrir al tratamiento médico. Hay que acudir al ginecólogo, en este caso, sí. Y hablamos de tratamientos médicos. Sí. En este caso, ¿qué tenemos, doctor? Ahí tenemos, ahí entonces es importante, por eso enganchaba con el otro día, con lo que hablábamos, es importante si vamos a tratar una dismenorrea primaria o una dismenorrea secundaria. La dismenorrea primaria es, se puede tratar de diferentes formas, ¿no? Con diferentes medicamentos, unos que son más bien, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, entre los cuales están algunos muy conocidos y muy utilizados por las mujeres, como son el ibuprofeno, el paracetamol, el diclofenaco, el naproxeno, el ácido mefenámico, que es el nolotil famoso. Bien, eso es un tipo de medicación. Otro tipo de medicación, analgésicos más fuertes y narcóticos. Entonces ahí se asocia una acción agresiva analgésica con una acción también sedante, que son los opiáceos. Y entonces esto es un tratamiento más bien para periodos cortos, no es para periodos largos. Y ya después tenemos los espasmolíticos puros, que son la buscapina, la más conocida así comercialmente es la buscapina, ¿no? Que es un espasmolítico, o sea, evita los espasmos, se puede asociar, por ejemplo, con el ácido mefenámico, y entonces es el nolotil compositum, que lleva un espasmolítico y un analgésico. Y después, sedantes y antidepresivos también, que se pueden asociar o no con los antiinflamatorios, porque hay mujeres que les crea un problema de ansiedad, o la ansiedad les perjudica para el dolor y todo esto, ¿no? Y esos son los medicamentosos de tipo antiinflamatorio analgésico. Y después ya vienen los tratamientos que llevan en la composición hormonas, o sea, tratamientos ya hormonales. Entonces ahí tenemos la progesterona y los derivados de la progesterona, que esos hay que tomarlos 10 días aproximadamente antes de la fecha esperada de la regla, para que pueda actuar en la segunda fase del ciclo. Y los otros tratamientos hormonales serían los anovulatorios, o sea, los que frenan la ovulación, que pueden ser de varios tipos, ¿no? Pues pueden ser el anillo vaginal, puede ser un parche tal, en vía oral, las pastillas y tal. Y finalmente, en algunos casos, el DIU, que lleva hormona, que lleva el levonorgestrel, ¿no? Y estos son las primarias, las que tratan la primaria, ¿no? La dismenorrea primaria fundamentalmente. Vamos a hablar ahora de la dismenorrea secundaria. Exacto. Y entonces la dismenorrea secundaria, claro, es secundaria a algún proceso de tipo ginecológico, alguna enfermedad pélvica, etcétera, ¿no? Como pueden ser, pues eso, el tener miomas, el tener quistes de ovario, endometriosis, etcétera, ¿no? O enfermedades inflamatorias pélvicas, enfermedades de transmisión sexual con infección genital. Entonces, ahí hay dos tipos de tratamiento o de grupos. Unos procesos
serían tratados con, por ejemplo, antibióticos en el caso de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? o un problema inflamatorio, y se pueden combinar también analgésicos antiinflamatorios y otros procesos que ya no responden con el tratamiento medicamentoso y que por su naturaleza pueden requerir una cirugía. Y entonces puede ser cirugía abierta, por laparoscopia, a través de un orificio y un aparatito en el ombligo, y otras veces la histeroscopia también, que es mediante la vía vaginal con un instrumento que se puede también hacer el diagnóstico y a veces el tratamiento, ¿no? Y eso así básicamente es lo más importante. Entonces, ¿cuándo debe acudir? O sea, la mujer debe acudir al ginecólogo cuando vea que su regla se acompaña, por ejemplo, de flujo muy abundante y muy maloliente. Eso es un motivo grave y hay que acudir cuanto antes. Otra, si su dolor es con fiebre alta, porque puede haber detrás una enfermedad inflamatoria pélvica, una inflamación de la matriz, etc. Otra, si lleva un retraso y se cree que es la regla, y lleva un retraso, pero está sexualmente activa y es un dolor muy violento y lleva un retraso, ojo, porque puede ser un embarazo fuera de sitio y se puede confundir, ¿no? Estos son 3 motivos importantes y urgentes para acudir al ginecólogo por dolor con la regla, acompañado de otras cosas. Y después ya lo otro, pues por ejemplo, si una mujer se recibe un tratamiento medicamentoso y en 3 meses no mejora, si tiene un DIU desde hace 3 meses y sigue dándole dolor de la regla, etcétera, no, ya hay unas causas un poquito menos graves, también se debe de acudir. Pero lo más importante, yo considero que es no automedicarse, porque puede ocultarse con esa automedicación procesos orgánicos serios. Un problema más grave. Sí. Nos quedamos con ese consejo de José García, de nuestro ginecólogo de cabecera: no se automediquen, acudan al ginecólogo en caso de esos dolores, de esa dismenorrea. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, gracias. Vamos a hablar de salud y deporte, que está aquí de la salud. Fix Salud y Deporte patrocina esta sección. Tiempo para salud y deporte, y está con nosotros Álvaro Muzas, el fisioterapeuta del Grupo Fix. Álvaro, muy buenas. Hola Mauro, ¿qué tal? Ya le estoy amenazando que tiene que venir también su otro compañero, para que se atreva a estar delante de la pantalla y respondiendo a las preguntas y a las dudas de nuestros telespectadores. Vamos a hablar de la tendinitis. Y la primera pregunta que le decía a Álvaro es que me parece un poco simple, pero yo la necesito saber, porque yo no lo sabría explicar. ¿Qué es un tendón, Álvaro? Pues como te decía, no es una pregunta tan simple o que todo el mundo entiende tan fácil lo que es un tendón, ¿no? En la clínica nos encontramos un montón de veces gente que viene, te dice: tengo un tendón mal, se me ha movido un tendón, me he hecho un esguince en el tendón. No funciona así, entonces yo creo que explicarlo de una forma sencilla es fácil y se va a agradecer. Un tendón es lo que une el músculo al hueso, ¿vale? Un ligamento, por ejemplo, lo que une es hueso con hueso. Es como la explicación más fácil, ¿no? Que te den así en la carrera: hueso, hueso, músculo, hueso. El ligamento, su función es estabilizar, y la del tendón, aparte de estabilizar, es transmitir la fuerza del músculo. Entonces, un tendón es justamente el final que tú puedes tocar en cualquier músculo. Todos los músculos terminan en un tejido más duro que se puede palpar muy fácilmente, y eso es el tendón. Lo que le ocurre al tendón: tiene un número de fibras diferente al músculo, está formado especialmente por colágeno de un tipo y tiene menos vascularización y menos número de células, digamos. Por eso a veces cuando hay procesos degenerativos o lesiones tarda un poquito más en curarse que un músculo o que otro tipo de tejido. Y yo creo que con esa explicación más o menos se puede entender. Solo hay que pensar músculo-hueso, hueso-hueso. Exacto. A partir de ahí. El resumen es sencillo. ¿Y qué es una tendinitis entonces? Ahora bien, si ya hablamos de tendinitis, pues una tendinitis, todos los términos terminados en itis, llevan consigo una inflamación, ¿no? Una artritis, artro es articulación, itis, inflamación. Y una tendinitis es, por lo tanto, eso, pues la inflamación del tendón o de la estructura que lo rodea, que es el paratendón, y se suelen incluir dentro del término.
¿Qué ocurre? Que hay veces que nos confundimos un poco porque una inflamación no deja de ser un proceso corto, agudo, con mucho dolor. Y hay gente que tiene tendinitis durante meses. Entonces, en esos procesos ya no se habla de tendinitis, lo que hablamos es de una tendinosis. Y una tendinosis, igual que en artritis y artrosis, tendinitis y tendinosis, es un proceso ya crónico, un proceso de degeneración, donde el tejido, por lo que sea que le haya ocurrido, ha empezado a deteriorarse. Y por lo tanto la molestia puede ser menos aguda, más llevadera, parece un dolor que tengo ahí esa molestia, pero no me limita, pero es continua en el tiempo. Y en cambio una tendinitis te vas a encontrar con que me duele tanto que no me puedo mover. Y esa es un poco la definición más básica, ¿no?, de la tendinitis. Y tendinitis hay infinidad de ellas y muchas con nombre propio. Puedes encontrarte la tendinitis rotuliana, que es súper típica en deportistas, la tendinitis aquilea, de los corredores, tienen un montón de ellos, o el codo de tenista y de golfista, no deja de ser también un tipo de tendinitis, ¿no? Y hay veces que hay que entender que es eso, que el tendón se puede inflamar y aunque a mí me duele el músculo, me duele la articulación, el problema te puede venir justamente por ahí, por ese punto tan sensible que es el tendón, que al final está soportando mucha carga, mucho trabajo y tiene esa facilidad para sufrirlo. Hablas de que soporta mucha carga, mucho trabajo, pero ¿cómo suele aparecer esa tendinitis? Pues en un proceso de tendinitis puede haber muchos factores que incidan sobre su aparición. Podemos hablar de factores extrínsecos, que son los más típicos, la sobrecarga de trabajo, de ejercicio, ejercicios mal hechos o una postura incorrecta. El tendón no deja de ser una cuerda. Si yo tengo un tendón en el hombro y lo estoy forzando siempre desde esta posición, el tendón poquito a poco se va irritando y acaba doliendo. O el clima también puede llegar a afectarnos. Y factores intrínsecos, al final somos personas, somos individuos, cada persona es distinta. La genética influye. Si yo tengo más capacidad para generar colágeno que otra persona, mi tendón se va a recuperar antes o se va a mantener en un mejor estado. El tipo de sangre también se ha demostrado que influye. Y incluso el número de células que puedas tener tú en tu tendón, que no va a ser las mismas que tenga otra persona. Eso es un poco lo que suele incidir en ese tipo de lesiones. Y si tenemos una tendinitis, porque hay muchas veces que tenemos un dolor, normalmente cuando son dolores musculares o que pensamos que son dolores musculares, aplico calor, hago un poco de reposo, si estoy haciendo ejercicio dejo de practicar ejercicio, pero ¿qué debemos hacer ante una tendinitis o ante un dolor que podamos pensar que es una tendinitis? Todo depende en qué momento nos encontremos realmente. O sea, lo correcto sería evaluar en qué momento estamos y verlo como un profesional que te diga, pues ahora aplica esto, ahora aplica lo otro, o ahora hace esto o lo otro. Como consejo general, el término de calor, frío, es complicado a veces porque mucha gente dice calor siempre, ¿no? Es bueno para relajar, y luego la inflamación, si le aplico calor empeoro, ¿no? Bueno, yo lo que suelo recomendar es, si duele mucho, estamos en un momento agudo o me lo acabo de hacer, frío, mucho frío, para quitar ese dolor, producir un poquito de analgesia y reducir un poquito la inflamación. Cuando llevamos mucho tiempo con él, pues el calor nos puede sentar bien, siempre que el calor nos relaje y sobre todo que a ti, personalmente, el calor te siente bien, adelante, utilízalo. Después, si nos encontramos en una fase aguda, en una fase corta de la tendinitis, frío, reposo, un masaje muy suave, movilizaciones muy pequeñas, durante 3, 4 o 5 días. Cuando ya empezamos en fases de reparación, fases de reconstrucción del tendón, ahí es cuando poquito a poco hay que empezar a hacer ejercicio. Hay que empezar a hacer un ejercicio adecuado, correcto, muy pautado, muy específico para ese tendón y poquito a poco ir como reeducando a las fibras del tendón que se están recomponiendo a qué hacía antes para que poco a poco vayan cogiendo esa función y recuperar el nivel de fuerza y de deslizamiento que teníamos previo a nuestra lesión. Y desde el punto de vista del fisioterapeuta, es decir, vamos al fisioterapeuta porque tenemos ese dolor, esa tendinitis, ¿qué tratamientos hay? Pues la verdad es que ahora mismo hay una infinidad de tratamientos y cada día más, pero por nombrar algunos, pues ahora mismo se está aplicando desde punción seca, que es pinchar con una aguja el tendón y producir una pequeña hemorragia dentro de él, la EPI, que es muy parecida a la punción, pero se aplica también una corriente, está la utilización de corrientes, de electroterapia, la utilización de magnetoterapia, láser, bueno, hay infinidad. Realmente, a corto plazo es un poquito el tratamiento que te decía antes, reposo, frío, masaje, y ya después, cuando ya empezamos a tener fases más avanzadas de esa lesión,
ya empezar a utilizar ejercicios, tanto excéntricos como isométricos, y concéntricos también, que al principio se dudaba de si eran beneficiosos o no. Últimamente está demostrando que es un poco indiferente el tipo de ejercicio que hagas, siempre y cuando la carga que le apliques, es decir, la fuerza y la tensión que soporte el tendón, estén controladas y se vayan administrando pues como un medicamento, como una pastilla más, en las dosis que es necesario. Perfecto, bueno, pues creo, lo más importante es que creo que ya sabemos todo lo que es un tendón, y a partir de ahí la tendinitis también, como nos ha contado Álvaro Muzas, fisioterapeuta de Grupo Fix. Álvaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme otra vez. Ahora vamos a hablar con Estefanía Guillén. Vamos hacia los pies también, pero yo no voy a hablar de la tendinitis rotuliana, no. Vamos a hablar de otro tipo de cosas. Clínicas Guillén patrocina esta sección. Y saludamos ya, como cada semana, a Estefanía Guillén. Estefanía, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Eloma, yo ya me he aprendido los nombres. La semana pasada hablábamos del eloma en el quinto dedo, es decir, en el dedo meñique. Sí. Le recordamos a los espectadores, el eloma es el callo, más o menos. Luego hay matices, evidentemente, pero para que nos vayamos todos ubicando un poco. Y hoy vamos a hablar también de elomas, pero el eloma en el dedo segundo, en el segundo dedo. Es diferente, tiene también aspectos diferentes a los que hablábamos la semana pasada en el caso del dedo meñique. Estefanía, cuéntanos esos matices, esas pequeñas diferencias que hay entre el eloma en el dedo meñique y en el segundo dedo. El eloma en el dedo meñique, básicamente, como os había explicado, cualquier dedo que no esté deformado, pero que tenga un roce, puede padecer un eloma, un callito en el dedo meñique. El eloma en el segundo dedo se produce siempre en dedos que están deformados. ¿Eso qué significa? Pues esos dedos se deforman y se producen lo que se llaman dedos en garra o dedos en martillo, que la gente sí que, el público normalmente conoce este tipo de dedos. Son dedos que se elevan con respecto a los demás y como que se enrollan un poquito sobre sí mismos. Al estar más elevados que los demás, el calzado roza sobre ellos. Entonces, esa es la razón principal por la que se produce. ¿Por qué se eleva este dedo y por qué de repente un día nos levantamos y decimos, ah, pero si es que el dedo se me ha como ido hacia arriba o tal? Puede ser por varias causas. Una de las causas principales es la forma de caminar que tenemos, ¿vale? Hay unos tendones que traccionan cuando nosotros caminamos del pie para que podamos hacer bien la biomecánica de la marcha. Y esos tendones, a veces, tienen que haber un equilibrio entre los de la parte dorsal y los de la parte plantar del pie. Si ese desequilibrio se rompe, pues porque unos tienen más fuerzas que otros, entonces empiezan a tirar del dedo y a ponerlo en una posición que no es la correcta. Esa puede ser una de las causas. Otra de las causas suele ser el juanete, que es bastante conocido para la gente. En el juanete, el primer dedo, el dedo gordo, se desvía hacia el segundo y ocupa el sitio del segundo dedo, de forma que el segundo dedo se eleva porque el primero le ha ocupado ese sitio y entonces tendríamos la siguiente causa de producirse ese eloma. Y otra de las causas también comunes suele ser la rotura de la placa plantar, que se llama, ¿vale? Que es una especie de cápsula que hay en la planta del pie que se nos rompe, sobre todo cuando después de un tiempo sufriendo un poquito de dolor, se rompe y al romperse se sube el dedo. Y esas serían las tres causas por las que se producen. Ya conocemos más causas que casi que la semana anterior, que hablábamos de otro tipo de causas. Igual que hablábamos la semana pasada de los tratamientos posibles, en este caso también hay tratamientos que entiendo que también son menos invasivos, sí. Y también finalmente lo de entrar en el quirófano, la parte eso es quirúrgica, la parte ¿no? final siempre, evidentemente. ¿Cómo son esos tratamientos varios que hay? Pues mira, el tratamiento inicial que solemos hacer, bueno, es eliminar el eloma viniendo a la consulta y se pueden hacer unas prótesis de silicona a medida para bajar ese dedo. Se hace como una cincha que hace presión sobre el dedo, lo posiciona en su sitio y se engancha en el primer dedo y en el tercero, para que queden todos a la misma altura. Porque, como habíamos dicho al principio, el problema principal de este callito se produce porque el dedo se nos ha ido hacia arriba. Otra opción es poner unas plantillas, también ortopédicas, que haciendo presión sobre el metatarsiano, consigan que se estire el dedo un poquito. Y como último procedimiento, pues lo que ya hemos dicho, que sería la cirugía, ¿vale?
En este caso, ¿cómo sería la intervención quirúrgica? Y también el otro día nos decías que en el caso de cuando hablábamos del dedo meñique, que se podía salir andando de la clínica, es decir, que era mínimamente invasiva en ese sentido y que no producía una baja y una recuperación larga. En este caso, ¿qué tipo de intervención estamos hablando? Es una anestesia local también, solo se anestesia el dedo a intervenir, ¿vale? Y aquí es un poquito más laborioso que lo que habíamos comentado la semana pasada. Se hace también una incisión en el dorso del dedo, pero nosotros tenemos no solo que quitar ese piquito de hueso, sino que hay que colocar el dedo derecho. Entonces, para eso se puede hacer con dos mecanismos. Una aguja metálica que nosotros ponemos desde el inicio del dedo hasta el final, dejando el dedo recto, que eso es muy incómodo para el paciente y a nosotros no es la técnica que más nos gusta, porque esa aguja metálica hay que dejarla 6 semanas por fuera del dedo. Entonces tú sales caminando, pero con una aguja metálica saliéndote del dedo. Es incómodo para el paciente tener una aguja metálica saliendo del dedo 6 semanas. Y la otra opción, que es la que a nosotros más nos gusta y que lo llevamos haciendo durante muchos años y nos ha dado muy buen resultado, es la utilización de una aguja absorbible. ¿Esto qué es? Una aguja, como la que os explicaba antes, que coloca el dedo derecho, pero se queda dentro del dedo y nosotros la vamos eliminando poco a poco a través de orina. Entonces, realmente llega un momento que desaparece, tu dedo se queda derecho y la aguja ha desaparecido. Y para nosotros esto es la técnica más recomendable. Bueno, además, como decías, es la menos incómoda porque como Claro. solo imaginarte tener una aguja una saliendo aguja, claro, de ahí, una aguja gordita. Entonces, claro, realmente el paciente sale con unos puntos, pero no sabe ni que tiene aguja, sabe que tiene aguja porque nosotros se lo decimos, pero ni la percibe ni nada. Sale caminando y lo mismo que explicaba la semana pasada con un zapato posquirúrgico, porque realmente es importante que los puntos no se infecten, no se rocen, no se rompan para evitar tener problemas y que tener un posoperatorio lo más corto posible. La semana pasada hablábamos de las hormas de los zapatos. En este caso parece que es bastante más complicado encontrar un calzado que sí que sea adecuado porque estamos hablando de superposición en muchos casos. Es que en este caso el zapato influye, pero es una deformidad del pie, entonces al haber una deformidad del pie ya te tienes que ir a zapatos prácticamente que te hagan medida, porque si tú tienes un dedo más elevado que los demás, ¿qué zapato vas a encontrar? En este caso el zapato poco podemos hacer para mejorarlo. Bueno, lo que no se puede hacer con el zapato sí que lo podéis hacer después en esa intervención quirúrgica. Nos despedimos de nuevo contigo, Estefanía, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes también les citamos para la semana que viene a las 2:30, ya saben, en Televigo, la Guía de la Salud en televisión. Es un programa que recomiendan 9 de cada 10 médicos más o menos, recomiendan este programa, así que lo tienen que seguir viendo.